bienvenida precisamente al director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, con el gusto de saludarte. Francisco, ¿cómo observas el mapa político del país en esta coyuntura histórica que estamos viendo? ¿Qué debemos de observar? Sobre todo teniendo en cuenta que los estados de la República estamos viendo algunos que están viviendo momentos de extrema violencia por un lado, por otro lado pobreza y violencia, en algunos hay pues una muy buena economía que se está registrando. Sin embargo, pues ahí están ciertamente claroscuros. Francisco. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo en el auditorio. Pues lo primero que hay que decir es que la incidencia delictiva y la violencia no necesariamente están ligadas a factores como la pobreza o la desigualdad económica. De hecho, Gabriel, una de las cosas que nosotros a lo largo de este sexenio señalamos es que era un error criminalizar la pobreza, es decir que la pobreza era el factor que generaba la violencia, porque si uno analiza los datos, si uno analiza las investigaciones profundas sobre el tema, nada confirma este dato. De hecho, si volteamos a ver la historia más reciente de nuestro país, los últimos 20, 30 años, los estados más violentos generalmente son estados prósperos. Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, ahora el caso de Guanajuato, Jalisco, la misma Ciudad de México, el Estado de México. Es decir, no son las entidades que menos crecen, son entidades incluso en algunos momentos que han crecido muy por encima de otros países más desarrollados. En contraste, históricamente entidades como Chiapas, que era una de las entidades que es una de las entidades más pobres, pero que era una de las entidades más seguras, en los momentos de mayor pobreza fue cuando fue más segura. De hecho, las tres entidades que siempre se contendían en los primeros lugares eran Campeche, Yucatán y Chiapas. Y también en Campeche hemos visto empeorar las condiciones de seguridad. El único que se mantiene es Yucatán, pero el caso de Chiapas es particularmente desastroso si vemos el tema del abandono a las comunidades, del desplazamiento forzado interno e internacional de los chiapanecos, que han tenido incluso que refugiarse en territorio guatemalteco para poder escapar de la violencia. Entonces, el mapa político con el cual inicia mañana una nueva administración nos presenta a un gobierno federal todopoderoso, con un control absoluto del legislativo, y donde si se respeta lo que hemos visto en los últimos 6 años, en donde la instrucción era no se le cambie ni una sola coma a las iniciativas de ley del Ejecutivo, pues llegaron leyes incluso anticonstitucionales que pusieron en ruta de colisión al Poder Judicial. La reforma judicial también limita los contrapesos y generará a una presidenta poderosísima, la presidenta más poderosa que hayamos tenido probablemente más de un siglo. Vamos a tener 26 de las 32 entidades gobernadas por el mismo partido del presidente, 28 legislativos locales gobernados por Morena. Entonces estamos en una condición casi de partido de Estado. Entonces no hay excusa para que las cosas no funcionen. Lamentablemente, pues lo que nos enseñaron en estos 6 meses es que las excusas es lo de hoy. El sexenio que termina este día es el sexenio con la más alta tasa, es decir, la parte proporcional de delitos respecto a la población, la mayor en homicidio, en desaparición de personas, en delitos que atentan contra la vida, en feminicidios, en delitos que atentan contra la libertad, en extorsiones, en delitos que atentan contra la sociedad, en robo de hidrocarburo, en robo a transporte de carga, en robo a negocio, en narcomenudeo, en trata de personas, en fraudes, en violaciones sexuales y en violencia familiar. Es decir, es prácticamente el peor sexenio en todos los delitos. Y esa es solo una parte del drama. Lo que nos deja también es un Estado con más corrupción, con más impunidad y con instituciones mucho más debilitadas respecto a las que recibió el presidente López. De hecho, el presidente López le deja incluso una arquitectura muy disfuncional, una arquitectura institucional muy disfuncional a la presidenta Sheinbaum, quien tendrá que
poner orden en un aspecto principal. Quien detiene la política de seguridad y el órgano rector de la política de seguridad será la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Exacto. Pero la parte ejecutora será el Ejército. Entonces, ya desde ahí tendremos un problema y tendremos una serie de conflictos a partir de los deseos que tuvo el presidente, de los caprichos que le cumplieron y que finalmente este gobierno tendrá que enfrentar de la manera en la que pueda. Oye, me llamó mucho la atención esto de la estructura, una estructura, digamos, fragmentada y no bien definida. ¿Cómo sumaríamos? Estamos hablando de que este sexenio cierra con más de 198,000 personas asesinadas entre homicidios y feminicidios. ¿Cómo en esta fórmula de atención de la estrategia que tendrá que atender Claudia Sheinbaum, y por cierto que vaya que ha presumido el trabajo que se hizo en la Ciudad de México y que hizo Omar García Harfuch, ¿cómo estructurar esto que comentas? Esa estructura fragmentada entre una Guardia Nacional que va a depender de la Secretaría de la Defensa, con una especie de trabajo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, pero comentando ahorita en los estados, mucho del problema está también en los estados. ¿Se fragmentará más? ¿Estará más fragmentado teniendo en cuenta que hay policías municipales que están completamente desplazadas, que no existen? Hay fiscalías estatales muy corruptas. Es decir, se va a enfrentar contra una estructura muy hiperfragmentada, Francisco. A ver, lo primero que hay que decir es que no son solo 198,000 víctimas de homicidio doloso, son también por lo menos 51,000 víctimas de desaparición. De hecho, los subregistros que nosotros tenemos en el observatorio nos hacen estimar que en realidad este sexenio termina entre 220 y 280,000 personas asesinadas. Lo que es un dato escandaloso, es un 70% más, 80% más respecto, o sea, con los datos oficiales estamos en más de un 60% de homicidios respecto al sexenio de Calderón y un 30% más respecto al sexenio de Peña. O sea, es el peor sexenio en ese sentido. Pero uno de los aspectos es precisamente, es cierto, la ocurrencia de los delitos, la violencia se vive en las entidades, en las ciudades de nuestro país. Y hay un tema de responsabilidades compartidas, pero precisamente hay un factor. Primero, la delincuencia organizada, que es el gran ejecutor de la violencia en nuestro país, es una competencia federal. Le toca principalmente a la federación guiar el combate a la delincuencia organizada. Si la delincuencia hoy está mejor que nunca es porque nunca hubo estrategia ni intención de combatir a la delincuencia en este sexenio. El segundo elemento es que si están las policías y fiscalías locales tan vaculeadas, es porque en este sexenio las fiscalías y policías estatales perdieron entre el 30 y el 40% de los recursos comparados con el sexenio pasado, y eso se traduce en menos tecnología, menos procesos, menos personal, peor pagado personal y ausencias importantes de disposición como de gasolina, de balas, de armas, de capacitación, etcétera, etcétera. Pensemos que la Fiscalía General de la República perdió el 84% de recursos destinados a la capacitación y nosotros lo tenemos documentado a lo largo de varios estudios que pueden encontrar gratuitamente en nuestra página. Por otro lado, las policías municipales por cuarto año consecutivo no tienen un solo centavo para su fortalecimiento, es decir, tienen el dinero para el gasto corriente, pero el dinero que la Federación a través de el Congreso destina con el presupuesto de egresos de Federación para el ramo específico de seguridad, pues las dejó por cuarto año consecutivo en 0 pesos. Entonces, sí es cierto que ellos tienen una corresponsabilidad, pero lo cierto es que una legislación morenista, porque ha estado controlada a lo largo de el último sexenio por los morenistas, en un diseño de presupuesto de egresos de la Federación diseñado por un gobierno morenista, dejó a todo el país en condiciones críticas. ¿Cómo lo resolveremos esta fragmentación? No lo sé, sobre todo si tomamos en consideración precisamente esto. Omar es una persona capaz, conocedora, experta, se formó en Policía Federal y ahí adquirió las competencias necesarias para poder hacer bien su trabajo. Cosa que hoy ya no tenemos porque la Guardia Nacional
si la Policía Federal un policía federal pasaba por un cierto tipo de formación de 14 meses, controles de confianza, un perfil muy específico con por lo menos preparatoria, un guardia nacional en la mejor de las hipótesis recibe 3 meses de capacitación y no 14. Bien. Tiene tercera y secundaria y no preparatoria. O sea, es una situación más crítica. Y yo, mi parte de duda, y se lo he planteado directamente al próximo secretario, es, pues, ¿cómo le haces para que tu institución, sea la rectora, genere inteligencia y esa inteligencia sea recibida tal cual por parte de un cuerpo militarizado, acostumbrado a un mando vertical, con reglas muy específicas, que no tiene capacitación policial, para que ejecute acciones policiales? Ese es el problema de la militarización en nuestro país. Y por más que nos digan no hay militarización, perdón, el único cuerpo federal de seguridad es la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional es dirigida por militares, con personal militar, formado por militares en un fuero militar. Pues eso es militar. Pues entonces, sí hay un problema. Con tus dudas. Por supuesto, me quedo con tus dudas, nos tenemos que ir. Este tema, por supuesto, que da para más, pero me quedo con estas dudas que bien dices, cómo reducir esta fragmentación entre dos pues grandes secretarías que va a ser la Secretaría de Seguridad Pública y sobre todo la Secretaría de Defensa. Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te agradezco tu tiempo y tus reflexiones, por supuesto también. Muchísimas gracias al director del Observatorio Ciudadano Nacional que estuvo charlando con nosotros, Francisco Rivas. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más.